Bueno, y 2018 ha sido un año clave para el logro de la igualdad de género. En el 65 aniversario del voto femenino en México, el Senado de la República desarrolló una sesión solemne. Con un acto para resaltar la participación de las y los mexicanos que se han esforzado por la paridad entre hombres y mujeres, el Senado de la República realizó sesión solemne para conmemorar el 65 aniversario del derecho al voto de las mujeres, con la participación de funcionarias de instituciones como el INE, la Suprema Corte, ONU Mujeres en Brasil, la Comisión de Derechos Humanos, legisladoras, entre otras invitadas. Se recordó el derecho del voto de la mujer como una de las mayores conquistas logradas por las mexicanas. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género afirmó que las mujeres también han escrito la historia de este país y que sin ellas no hay pasado, no hay presente ni futuro. Que quede claro, no hay patria sin nosotras, no hay democracia ni desarrollo sin nosotras. Todas las personas tenemos derecho a la libertad, a la dignidad, y solo se puede nacer y vivir así con la paz, con la educación, con un medio ambiente sano, con la justicia social con equidad y con el goce y disfrute de las mismas oportunidades. El senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, así como representantes de los diferentes grupos parlamentarios, hicieron uso de la tribuna en donde expresaron su reconocimiento a mujeres como Hermilia Galindo, de las primeras feministas, o Elvia Carrillo Puerto, la primera legisladora electa en nuestro país. Pese a la paridad obtenida en el Congreso de la Unión con las pasadas elecciones, las y los legisladores recordaron que aún falta lograr esta paridad en las presidencias municipales, en la Suprema Corte de Justicia, en las gubernaturas, así como en todos los órdenes de gobierno. En la que avance el ejercicio de los derechos de las mujeres. En esa medida avanza la dignidad de la República. En esa medida se transforma en un horizonte de dignidad, de igualdad y libertad. Hay mucho que celebrar, pero sobre todo hay mucho más que transformar. Muchísimas gracias por su ejemplo, por sus sueños, por sus luchas. Ahí queremos estar. Porque aún a más de 100 años de las primeras luchas por la igualdad, esta no se ha logrado en plenitud. Es cierto que hace ya 65 años se dio un gran paso en esta lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, pero las injusticias siguen vivas. Queremos tener el derecho de tener los mismos salarios. He observado cómo el trabajo territorial, la mayoría de las mujeres lo hacemos, lo llevamos a cabo, mas sin embargo los espacios de elección popular son para los varones. Creo que tenemos mucho que hacer todavía en este tema. Nos necesitamos y nos necesitan. Nuestra presencia tiene impactos mucho más profundos que una paridad que, aunque necesaria, no es suficiente. La participación de las mujeres importa sustantiva y simbólicamente. Nuestras voces son importantes en todos los asuntos y son fundamentales en temas como el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Utilicemos esta fecha para recordar que la lucha por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es permanente. Y finalmente, los derechos de las mujeres son derechos fundamentales, son derechos humanos que deben ser garantizados y respetados. Falta mucho por hacer, hay mucha simulación, hay violencia política, son nuevos temas que tenemos que enfrentar, pero tenemos que felicitarnos como sociedad mexicana por esta reforma política que construyó la paridad. Garantizar el acceso implica también igualdad de oportunidades. Tenemos que fortalecer la presencia de las mujeres en la toma de decisiones y para esto no basta con el discurso, sino con la presencia institucional en posiciones que les permita incidir efectivamente. Conmemorar el 65º aniversario del derecho del voto de la mujer en México significa reconocer a todas aquellas mujeres que aceptaron el reto de participar en la vida democrática, política de nuestro país. Recordar y agradecer a todas aquellas mujeres que tuvieron que enfrentar a una sociedad. Aún nos falta mucho para conquistar la paridad política porque a las mujeres se nos excluye por el simple hecho de ser mujeres, porque aún hay bárbaros que piensan que el papel de nosotras
es ser la señora de la casa, porque aún se piensa que nuestro lugar es en la cocina, que nuestra obligación es únicamente ser madres. Vamos por una república feminista. La senadora Mónica Fernández Balboa, quien fungió como presidenta de la mesa directiva durante esta sesión solemne, agradeció la lucha de miles de mujeres, acompañadas de hombres, para la igualdad. Se pronunció por seguir el camino para alcanzar una vida sin violencia, una república de iguales, justa y feminista. Más allá de diferencias ideológicas, siempre en la pluralidad, pero con el mismo objetivo de lograr la igualdad entre géneros, las mujeres hemos dado y seguiremos dando la batalla para garantizar que en México se acabe la discriminación por cualquier causa. Para concluir con esta sesión solemne, las y los presentes entonaron el himno nacional mexicano. Informó para Noticias del Congreso, Martín Martínez Ortega. En el marco del 65 aniversario del voto de las mujeres en México, se llevó a cabo una sesión solemne, también en la Cámara de Diputados. Aquí la historia. En la Cámara de Diputados se conmemoró el aniversario número 65 del voto de la mujer en México ante un Congreso en el que prácticamente se ha alcanzado la paridad horizontal, pero en el que aún falta mucho por avanzar para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Así lo señalaron las legisladoras. El Partido Verde consolida su compromiso en el tema y pedimos no aflojar el paso. Lo conseguido hasta hoy no es una graciosa concesión. Tenemos que seguir identificando los casos en donde se presente violencia política, combatirlos y eliminarlos. En la lucha por la defensa de nuestros derechos políticos tenemos claros ejemplos internacionales. Seamos abiertos, aprendamos de ellos. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que no basta la presencia numérica femenina en ambas cámaras, sino que además debemos incidir en los órganos de toma de decisiones tanto del Poder Legislativo como en los poderes ejecutivo y judicial. Es decir, compañeras y compañeros, transitar de lo cuantitativo a lo cualitativo. A pesar de los avances, existen obstáculos que no permiten que la mujer ejerza su libertad de manera plena. Diputadas señalaron que los alcances de la paridad deben extenderse a todos los ámbitos de gobierno y de la sociedad, sin posponer el ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos del país. Promoveremos acciones para reducir la brecha salarial e incrementar la presencia de la mujer en el trabajo. Vamos a plantear una nueva gobernanza fundada en la perspectiva de género y fortaleceremos los mecanismos de acceso a la justicia. Hagamos de esta legislatura no solo la más paritaria, sino la que puso los medios para consolidar a México como un país donde la igualdad sustantiva es una realidad. Pongamos a la mujer en el centro de las decisiones de México. Las mujeres hemos logrado incrementar notablemente la presencia y participación en los espacios de toma de decisiones y representación política en México. Falta mucho y no descansaremos hasta que la voz se agote, el cansancio nos tumbe y aún así buscaremos dejar el legado que otras mujeres nos han heredado también. Porque desafortunadamente en el estado de Chiapas, de donde yo provengo, esos derechos políticos son solamente letras, escritas en papeles, firmadas y aprobadas legalmente. Sin embargo, no hemos tenido la precaución o la intención o la voluntad de garantizar que esos derechos sean plenos, sean reales. Hace 65 años alcanzamos el reconocimiento de la ciudadanía plena,
y 65 años después logramos lo que en otras naciones sueñan: la paridad en la participación política, la paridad en la distribución de los espacios de decisión, la paridad en la Cámara, la primera legislatura de la paridad. Cabe destacar que el 4 de diciembre de 1952, los diputados panistas solicitaron concluir el trámite legislativo que reconocía el derecho al voto de las mexicanas y que había sido aprobado desde 1937, pero que ni Lázaro Cárdenas, ni Ávila Camacho, ni Miguel Alemán se habían atrevido a promulgar. 6 días después de la solicitud de los diputados del PAN, el presidente Adolfo Ruiz Cortines presentó su propia iniciativa, que fue aprobada por ambas cámaras. En esta sesión se recordó a importantes figuras femeninas como Elvia Carrillo, promotora del voto de las mujeres, y Aurora Jiménez, la primera mujer que llegó a la Cámara de Diputados. El presidente de la mesa directiva cedió la conducción de los trabajos de la sesión solemne a las diputadas Dolores Padierna y Dulce María Sauri. La sesión concluyó con la entonación del himno nacional. Informó para Noticias del Congreso Isabel Uribe. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este recuento de los actos solemnes que se han desarrollado en el Congreso Federal al arranque de esta 64ª legislatura. Regresamos.